Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, me parecía que estaba bueno darme una vuelta por acá a raíz del día de ayer, el 25 de noviembre, día de la eliminación de todo tipo de violencia contra la mujer. Este canal surgió a raíz de todo el movimiento que descubrí en las redes, luego del documental o la docuserie de Rocío Carrasco, y realmente como al menos a mí, me demostraba que una persona, aún teniendo los recursos económicos, culturales, sociales, contactos, lo que sea, sin embargo, no pudo evitar las consecuencias de la violencia. Bueno, en base a esto se me ocurría que estaba bueno abordar algunos temas conceptuales, como que creo que son los ejes importantes a la hora de hablar de la intervención frente a la violencia, porque yo creo que cuando vemos que las estadísticas crecen y que, diríamos, hay conciencia, pero eso no se refleja en la disminución del delito, es como que algo se está haciendo mal. Entonces me parece que para intervenir los objetivos más importantes son tomar conciencia del origen de la violencia, en la desigualdad de género que existe actualmente socialmente, y desmontar estereotipos de género que muchas veces si eso es lo que creo que ayudó a abrir los ojos el documental, en decir, teníamos naturalizado algunos modos de relacionarnos que no dejan de ser violencia. Al hablar de violencia nos referimos al resultado de factores individuales, relacionales, sociales, culturales y ambientales. Comprender la forma en la que estos factores están vinculados con la violencia es uno de los pasos más importantes que debe existir en el enfoque de la salud pública e intersectorial para así poder prevenirla, según la Organización Mundial de la Salud. El concepto de violencia de género que me gusta tomar es uno que no tiene ideología, que es el de la Asamblea General de Naciones Unidas, en su artículo 1, que dice, eh, todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño físico, psicológico o sexual, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada. En definitiva, aquella que pone en peligro los derechos fundamentales de la libertad individual y la integridad física de las mujeres. El maltrato a la mujer por su pareja incluye conductas tales como agresiones físicas, que es lo que tenemos como el principal elemento para decir que hay violencia, golpes, patadas, el abuso psicológico, la intimidación, el menosprecio, la humillación, algo que aprendimos recientemente, lo que es la luz de gas, relaciones sexuales forzadas y conductas de control, tales como el aislamiento, el control de las actividades, las restricciones al acceso a la información y asistencia. Yo aún sigo escuchando con mucha naturalidad que mujeres me cuentan que sus parejas le manejan las cuentas bancarias, las redes sociales. Entonces lo vemos por decir, no, eso no pasa. Sí, dolorosamente eso en la actualidad pasa. O mujeres que me dicen, yo mantengo relaciones porque es mi esposo, aún sin ganas. ¿Cuáles serían los indicadores que podemos tener de riesgo y diríamos de favorecedores de igualdad? Los indicadores de riesgo en una relación que podemos verlo, no sé, en una chica joven, en alguien que conozcamos, actitudes y comportamientos que suelen estar presentes en una relación violenta. Amenazas, control, dominio, aislamiento. El aislamiento también es uno de los elementos principales, la alejan de las amigas, de la familia, privilegio masculino, abuso emocional, desvalorización, humillación y culpa. Elementos o indicadores de igualdad, actitudes que contribuyen a construir una relación de igualdad y sin violencia, confianza y apoyo, honestidad y responsabilidad afectiva, negociación, respeto, responsabilidad individual sobre sí mismo y responsabilidad compartida sobre la relación. ¿Cuáles son los tipos de violencia que existen? Existen muchos tipos de violencia, entre ellos la económica, no darle plata, a administrar sus cuentas, la violencia física, que es la que más conocemos, la psicológica, emocional, la patrimonial, poner todo a nombre de sí, violencia sexual, violencia simbólica, que eso muchas veces es la que tenemos que educarnos, lo tenemos muy naturalizado como sociedad, violencia comunitaria, violencia institucional y violencia laboral. Cuando decimos violencia laboral, no equiparación de sueldos, mayores jornadas en relaciones
en relación en laboral no formal o trabajo en negro. Es importante como sociedad conocer que la mayoría de los vínculos de violencia se desarrollan en un ciclo, ¿no? Que es un ciclo que es como que se repite a lo largo de la relación. Este circuito de violencia empieza con una escalada que lleva a discusiones y se va acumulando tensión, se dispara la agresión. Al principio puede ser aislado hasta que empieza a ser recurrente. Hay una explosión de la violencia, viene el insulto, el grito, el golpe, y luego de eso viene la etapa de la luna de miel, que es que le pide perdón, que va a cambiar, que no lo va a hacer más, que lo ama, que tiene celos y que por eso tiene tanto control, que la ama tanto y por eso tiene tantos celos. ¿Qué creo yo que son los mecanismos para poder con esto? Obviamente no existe algo mágico, diríamos, pero ¿cuáles son los elementos para empezar a pensar en prevención? Yo creo que la prevención sí o sí es información y desde tempranas edad que se hable de estos temas a los jóvenes, a los niños. El buen trato en la intervención, es decir, el buen trato, el ejemplo del buen trato y trabajar lo emocional. Las medidas de concientización o concienciación y prevención que aborda aspectos cognitivos, es decir, una mujer que tenga una sana construcción de la identidad, que pueda haber revisado los mitos sociales, las creencias que tenemos sobre la masculinidad, la feminidad, la idea del amor romántico y la construcción de un proyecto de vida está más lejos de caer eh, en las garras de un manipulador o un violento. ¿Por qué hablo de hombre? Primero, porque estamos hablando del día de la conmemoración de la eliminación de la violencia y mujer. Y segundo, porque las estadísticas son este, muy desiguales. No es que hay algunas mujeres violentas, pero en la equiparación hablamos de en 10 2, en 10 1. Entonces es muy bajo la igualdad para decir, no, pero ¿por qué no? Es porque la mujer tiene la condición de física, social, en un estado donde todavía representa institucionalmente, muchas instituciones siguen con mensajes muy patriarcales, ¿no? Bueno, esto del amor romántico es como un desafío de que la novela es atrapante, es hermosa, las historias, pero también dejan a la mujer, no sé, ahora se me vienen muchas novelas que he visto, por ejemplo, turcas, y se te viene a la mente el de decir, hay realmente una reproducción de roles muy machistas, muy machistas. Entonces uno en esto del amor romántico, porque el amor duele, porque te ama, te pelea, porque te ama, te cela, empieza a naturalizar conductas que están muy lejos del amor. Cuando hablamos del proyecto de vida es porque hoy se sabe que uno de los principales elementos de prevención, no solo de la violencia, sino de la salud mental, es que una persona tenga proyectos, tenga metas. Y mientras pueda seguir peleando por eso, tal vez sea algo que aferre a salir de lugares de sumisión, ¿no? Aspectos afectivos, una autoestima alta, aceptación, expresión de emociones, o sea, aceptar que por ahí hay cosas que no le gustan, que no están bien, poder expresarlo, tener empatía y comunicación. Conductuales, trabajar la resolución de conflictos, es decir, a veces uno conoce personas que son conscientes que son violentas y pueden trabajarlo, aprender a afrontar la ansiedad, la frustración, el miedo, la dependencia, reforzar la autoestima personal y el empoderamiento. Sociales, relaciones interpersonales, afrontamiento de situaciones de violencia de género, habilidades sociales, habilidades de comunicación, es decir, una persona, ¿por qué la aleja? Y la aleja porque mientras no tenga red es más difícil salir luego de un lugar de sumisión. Éticos y morales, bueno, la clarificación de los valores que inspiran los derechos humanos y la convivencia democrática, el concepto de dignidad y respeto a la libertad y la integridad de todos los seres humanos. Trabajar la educación emocional, aprender a identificar los propios sentimientos, los sentimientos de otras personas, facilitar la expresión de emociones y de sentimientos, entrenar el autocontrol de la agresividad y el miedo, es decir, todos podemos tener reacciones que no son adecuadas, entonces mientras uno pueda ser consciente de que transita la frustración o el enojo de ese modo, puede trabajarlo. Entrenar habilidades sociales,
identificar lo que quiero, lo que me gusta, así como lo que no quiero y no me gusta, desarrollar la libertad de decir sí y decir no, desarrollar la capacidad de resiliencia. La capacidad de resiliencia es decir, todos podemos superar situaciones adversas. Algunos lo tienen como más propio de su personalidad, pero otros lo entrenan y lo pueden lograr, por supuesto que sí. Bueno, como decía antes, el 25 de noviembre, el Día de la Internacional de la Lucha contra la Violencia de la Mujer. Muchas gracias por estar acá y voy a terminar con una frase que me gusta mucho. Hay violencia cuando usamos una palabra denigrante, cuando hacemos gestos para denigrar a otra persona, cuando obedecemos porque hay miedo. La violencia es mucho más sutil, mucho más profunda. Les mando un beso, los leo y nos vemos a la próxima.